el Gracias. mapa político electoral de la región hoy. Todo lo que está en amarillo es izquierda. Todo lo que está en naranja es. En las próximas elecciones del año entrante, gana el senador Gustavo Petro y gana en Brasil Lula da Silva. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo el mapa de la región de Latinoamérica se vuelve amarillo. ¿Qué, ¿qué opiniones les merecen a ustedes qué análisis podrían hacer ustedes del mapa de la región? Yo en el documento que yo le estaba leyendo, el factor que más ha influido en el cambio de la región es la corrupción, porque la gente en Latinoamérica está cansada de que los políticos se roben todo. Y sin embargo, se están yendo hacia el abismo con un régimen que puede ser mucho, o sea, los candidatos allá pueden ser más malos o pueden ser más ladrones, pero la gente no le está importando eso. Eso es una tendencia en este momento en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, ¿qué opiniones le merecen? Ahí les dejo el mapa. Bueno, David, permítame yo le respondo en parte esta pregunta. Es muy válida, hay una preocupación muy grande por el mapa geopolítico de lo que está pasando en nuestra América Latina. Mire, todo esto está fundamentado en ese populismo que desafortunadamente está dentro de nuestra propia cultura y se ha ido haciendo cada vez más fuerte con ese discurso populista, especialmente en la juventud. Nosotros vemos casos como por ejemplo lo que acaba de pasar en Chile, donde se elige un candidato que no tiene la formación académica, que obviamente sus antecedentes líder de la primera línea, de aquella primera línea, comunidad como la chilena, quiera volver a lo que vivieron con Salvador Allende, pero es que precisamente ese populismo. Otro tema que a mí me parece es que la derecha ha ido perdiendo el liderazgo. ¿Qué pasó en Venezuela? En Venezuela se acabó el liderazgo de derecha. Prácticamente los líderes en el momento cuando se empezó todo este proceso revolucionario ya, eran ya personas de cierta edad y no había un liderazgo joven. Es importante en Colombia, nosotros no perdamos el liderazgo joven. A mí me complace mucho, por ejemplo, como en el Centro Democrático hay mucho liderazgo juvenil. Lo vimos ahorita en las elecciones de los consejos juveniles que se hizo recientemente. Ese es un tema que nosotros debemos impulsar, el liderazgo joven. Pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que esto hace parte de un plan que se orquestó en el Foro de Sao Paulo y que lo han ido cumpliendo paso a paso. En el caso de Colombia, yo pienso que para la izquierda en este momento en Colombia, las elecciones más importantes no son tanto las presidenciales, donde sí el panorama es incierto, hay que esperar, yo diría que hay que esperar qué pasa con las encuestas. Aparece Petro ahorita punteando, de segundo está Rodolfo Hernández, pero hay que esperar qué pasa con las encuestas más adelante, si se hace y es necesario, indudablemente. Tenemos que hacer una consulta interpartidista para sacar un candidato fuerte de derecha. Ahí van a cambiar seguramente las encuestas. La historia lo ha mostrado. Lo vemos, lo que pasó desde cuando estuvo el presidente Uribe, que fue elegido, empezó con un índice de popularidad, o en las encuestas lo mostraban con un 2,5%. Lo mismo pasó con Duque. Hay que esperar ese tema, qué sucede después de marzo. Pero decía que las elecciones más importantes indudablemente van a ser las del Congreso de la República en el 2022. ¿Qué está buscando la izquierda en este momento? Tener mayoría en el Congreso, es decir, tomar el control del poder legislativo. Ya tienen control, y tenemos que decirlo abiertamente, tienen control en el poder judicial, la infiltración de las cortes, la infiltración de otros estamentos de la justicia, y la pauta la van a marcar indudablemente las elecciones a Congreso de la República.
Es posible que Colombia entre a ser parte de ese color amarillo, pero eso depende también del trabajo que nosotros hagamos y sobre todo la parte de fortalecer el liderazgo. Para mí es importante eso. Ecuador dio muestras de una recuperación. No sé si ustedes conocen bien la historia de Ecuador. Yo he tenido pues mucho contacto por el tema empresarial con Ecuador desde hace años atrás, que estaba el presidente Correa, y a Correa le falló el cálculo cuando se eligió a Lenín Moreno, que su contrincante fue el actual presidente Guillermo Lasso. Ustedes recuerdan, los resultados fueron muy parejos y allí indudablemente hubo fraude electoral. Lo vimos en medios de comunicación, cómo inclusive unidades militares transportaban cajas que contenían votos. Pero ¿qué es lo que pasa? La veeduría internacional, que normalmente está conformada por ellos mismos, por los mismos con las mismas, pues no pasó nada. ¿Qué puede pasar aquí en Colombia? Tenemos que estar muy atentos también con un posible fraude. Nosotros sabemos el control que está tratando de tomar la izquierda en el Consejo Nacional Electoral, lo que pasa en las mesas de votación con los jurados. Tenemos que trabajar mucho en el liderazgo de las elecciones. Yo es la primera vez que estoy participando en una contienda política, pero ya he ido aprendiendo que hay que pero esperamos de que Colombia, que es la joya de la corona, como decimos para ellos, no la logre conquistar. Ese es mi pensamiento con relación a este mapa, mi estimado David. Y yo pensaría que también, yo diría que otra perspectiva clara es que definitivamente sea más consistente en su planteamiento de desarrollo político, ocasiones, procesos de ambigüedad, generando posiciones de centro derecha o posiciones sencillamente ambiguas. Eso ha conllevado a que la ciudadanía sienta cierta incertidumbre de su líder desde la perspectiva política. Colombia ha venido evolucionando de una manera positiva en términos de participación política hacia la juventud educada, o es decir, quienes han tenido como la oportunidad de interpretar cómo funciona la política en Colombia. Y cuando uno se acerca a estos grupos de jóvenes, los jóvenes plantean de una u otra forma esa carencia o esa falencia por parte de la derecha en términos de plantear de manera clara cuál es su devenir. Unos califican continuismo, otros califican no claridad en sus ideas. Entonces, yo pienso que esa es una evaluación muy clara que hay que hacer, tanto que pues hoy en día, si nosotros vemos el menú de representantes que tenemos a la presidencia, en términos de derecha, existe como lo digo yo, un menú grande de personas propuestas, pero en todas se denota esa no confiabilidad, por así decirlo, o no planteamiento claro que jale la más media. Entonces, si usted habla de un Federico Gutiérrez, si usted habla de un Juan Carlos Echeverry, si usted habla de un Alejandro Gaviria, en todos existen ciertos bemoles o ciertas reservas, pero sí ha faltado, lo hablo desde la perspectiva académica, ha faltado esa claridad en el planteamiento del desarrollo de estrategia política que realmente genere un proceso de convencimiento racional hacia las personas que entienden el devenir político en Colombia. ¿Y el senador José Vicente Carreño qué opina? Que me asusta. Ok. No, mire, sencillamente preocupante, es muy preocupante. Aquí tenemos nosotros que ayudarle a nuestros jóvenes que no conocen parte de la historia y tenemos que invitar a esa población adulta, adulto mayor, adultos, a que nos ayuden a orientar a los muchachos y sobre todo a recordarles la historia para que esto nos vaya a presentar en Colombia. Pero a mí las elecciones de jóvenes, por último, para dar paso,
me dejó bastante, digamos, más tranquilo, porque si bien es cierto que en el caso de Petro ha jalado mucho joven, pero el joven finalmente quedó demostrado en las elecciones pasadas que no sale a votar, que irresponsablemente no sale a hacerlo. Afortunadamente en este caso nos estaría favoreciendo y eso pues me deja un poco tranquilo. Yo tengo fe que las próximas elecciones sigamos manteniendo el país en el camino que debe ser de la democracia sana. Siga, doña Lidia. Primero tiene usted la palabra.